El 28 de abril de 1945, con la Segunda Guerra Mundial acercándose a su fin, Benito Mussolini fue capturado por partisanos italianos mientras intentaba escapar a Suiza. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento y su cuerpo, junto con el de su amante Clara Petacci, fue exhibido públicamente en Milán. La macabra exposición, con los cuerpos colgados boca abajo en una gasolinera, conmocionó al mundo. Tras horas de exposición, los cuerpos fueron retirados y llevados inicialmente a la morgue de Milán. En los días siguientes, los restos de Mussolini y Petacci fueron trasladados a una iglesia en Pavía, donde se almacenaron en una cripta. Finalmente, en 1957, los restos de Mussolini fueron enterrados en una tumba en Predappio, su lugar de nacimiento, donde permanecen hasta hoy. Un último eco de un hombre que, por un breve periodo, definió el destino de una nación, llevando a Italia al borde de la historia y cuya caída marcó el fin de una era. El último imperio. La sombra de Mussolini. Una década antes de que Hitler llegara al poder, cuando Franco era un coronel desconocido y gran parte de Europa estaba formada por repúblicas democráticas, un hombre había imaginado una dictadura totalitaria que rivalizaría con la gloria del Imperio Romano. Benito Mussolini se convirtió en el líder supremo de Italia en 1923, imponiendo características de los futuros estados autoritarios, detención de opositores en campos de concentración, una policía secreta que controlaba a la población, un enorme aparato de propaganda y un culto a la personalidad en torno a un líder fuerte. El régimen fascista de Mussolini no solo inició una tendencia a la política europea, sino que fue uno de los más crueles y sangrientos de la historia. La caída de Mussolini fue igualmente cruel y violenta. Cuando Italia no pudo resistir a los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial, Mussolini buscó ayuda de su aliado Adolf Hitler. El 19 de julio de 1943, se reunió con el Führer en Feltre. Hitler le dio malas noticias, no podían hacer nada, e Italia caería pronto. Mientras hablaban, Roma era bombardeada por fuerzas aliadas. Días después, el Gran Consejo del Partido Fascista, fundado por Mussolini en 1921, firmó una petición para su destitución, aunque solo era simbólica, ya que no tenían autoridad para ejecutarla. Fue el rey Víctor Manuel III quien pidió personalmente a Mussolini que renunciara. El 25 de julio, Víctor Manuel III informó a Mussolini que sería reemplazado por Pietro Badoglio, garantizándole inmunidad. El rey ordenó a 200 policías rodear el palacio de gobierno, y Mussolini fue escoltado en una ambulancia de la Cruz Roja a una casa segura en un lugar secreto. Con esto, el rey pensó que salvaría el reino y su reinado. Se equivocó. Tras el armisticio firmado en septiembre de 1943, Italia se sumió en una brutal guerra civil. El rey, su familia, Badoglio y los principales colaboradores huyeron a Apulia, bajo la protección de los aliados. Por órdenes del Comando Supremo Aliado, formaron un gobierno improvisado y declararon la guerra a Alemania, su antiguo aliado. Esto permitió a Alemania invadir el norte de Italia, desencadenando algunas de las masacres más sangrientas de la historia italiana. La violenta caída de Mussolini. Tras ser depuesto, Mussolini fue llevado a la isla de la Maddalena, frente a la costa toscana, y luego al Hotel Campo Imperatore en los Apeninos. Temiendo ser entregado a los aliados, intentó cortarse las muñecas, pero no logró suicidarse. Desconocía que Hitler ya había planeado su rescate. El 12 de septiembre, un comando aerotransportado alemán asaltó el Hotel Weichsee, personally executed the prisoners. Sin embargo, para los partisanos no era prudente matar a prisioneros desarmados sin un juicio adecuado. Tras algunas discusiones, Audicio accedió a actuar como juez y asumir la responsabilidad por el destino de los prisioneros. Se le entregó una hoja con los nombres de los prisioneros, incluido el supuesto diplomático español y su familia, y escribió con un lápiz la palabra muerte junto a cada nombre. Bellini degli Estelle le preguntó si realmente iba a ejecutar a una mujer que no era culpable de nada más que ser la pareja sentimental de un dictador. Pero Audicio estaba completamente convencido de su decisión y afirmó que ella era tan responsable como él. La identidad de Audicio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. No fue identificado como el asesino de Mussolini hasta 2 años después del evento. Sin duda, el Partido Comunista, que guardó el secreto, consideró demasiado arriesgado nombrar a alguien en los años inmediatos de posguerra, cuando los actos de venganza ocurrían en toda Italia. Los primeros relatos de cómo ocurrió el asesinato, que solo incluían seudónimos para los involucrados, refiriéndose a Audicio como Coronel Valerio, aparecieron en el periódico comunista El Unita durante meses y años,
siendo desconcertantemente contradictorios con cada nueva versión. Audicio habló públicamente sobre el asesinato por primera vez en 1947, y su libro sobre el tema se publicó solo en 1975, 2 años después de su muerte, lo que añadió confusión porque en algunos aspectos era inconsistente con sus propias declaraciones públicas. El libro de Audicio estaba lleno de mentiras, lo que llevó a los historiadores a dudar si siquiera estuvo presente cuando Mussolini y Claretta fueron ejecutados. Sin embargo, está claro que fue responsable de los disparos, incluso si no jaló el gatillo y ordenó a alguien más hacerlo. Además, Bellini degli Stelle tampoco estuvo presente en las ejecuciones. Solo 4 personas presenciaron la muerte de Mussolini y su amante. Audicio, Lampredi, otro comunista llamado Moretti y un conductor llamado Geninazza. El conductor llevó al grupo en un camión desde Dombo a Bonzanigo en la tarde del 27 de abril. Allí, todos descendieron del camión y los prisioneros fueron colocados contra una pared, vendados y con las manos atadas. Las armas de Audicio y Lampredi se encasquillaron, y Audicio usó el arma de Moretti para matar al Duce y a su amante. Más tarde, Moretti afirmaría que él fue quien disparó, pero es poco probable que hubiera desobedecido una orden directa del coronel Audicio. La muerte fue solo el comienzo. La exhibición del cadáver de Mussolini y los cuerpos fueron llevados a Milán en un camión en la tarde del 28 de abril. Durante el trayecto, nadie pudo acercarse a los cadáveres hasta que llegaron el 29 a la Piazza Loreto de la ciudad. La vasta Piazza Loreto, ubicada a aproximadamente 1,5 kilómetros noreste del centro de Milán, es una de las plazas más grandes de la ciudad. Allí, los cuerpos de Mussolini, Claretta Petacci y otros 16 fascistas asesinados en Dombo fueron sometidos a una orgía de violencia que aún avergüenza a quienes participaron. Los cadáveres fueron objeto de todo tipo de ultrajes por parte de una multitud que se había reunido en la plaza desde temprano en la mañana. Al amanecer, un transeúnte se tomó la molestia de ordenar el montón de cuerpos. Mussolini fue colocado ligeramente separado de los demás, con la cabeza y los hombros apoyados en el pecho de Claretta. 2 jóvenes llegaron y patearon repetidamente el cadáver en la mandíbula, haciendo que su labio superior se curvara grotescamente sobre sus dientes, dando la impresión de que estaba a punto de hablar. Alguien colocó una pancarta en su mano y envolvió sus dedos alrededor de ella. Para las 9 de la mañana, la multitud había crecido considerablemente y la gente gritaba y saltaba, intentando obtener una mejor vista. Testigos describieron a la multitud como siniestra, depravada y fuera de control. Algunos reían histéricamente. Una mujer sacó un revólver y disparó 5 balas en la cabeza de Mussolini como venganza por sus 5 hijos muertos. Otra mujer arrancó un pedazo de su camisa, lo prendió fuego y lo arrojó a su rostro. Bajo golpes repetidos, el cráneo de Mussolini se fracturó y uno de sus ojos salió de su órbita. Una mujer se agachó, levantó su falda y orinó en su rostro. Otros cubrieron su cara de escupitajos. La gente arrojaba pedazos de pan negro a los cuerpos, y un hombre intentó meter un ratón muerto en la boca de Mussolini. Una mujer incluso trajo un látigo para golpearlo. La multitud creció y se abalanzó hacia adelante, obligando a los más cercanos a pisotear los cuerpos. Los partisanos que custodiaban los cuerpos decidieron que la situación estaba fuera de control. Dispararon al aire y los bomberos usaron una manguera contra la multitud, pero tuvo poco efecto. La noticia de que el cadáver de Mussolini estaba en exhibición en Piazzale Loreto se extendió rápidamente por las calles de Milán. Quizá por vergüenza o miedo, la multitud se volvió aún más ingobernable. Los partisanos ataron cuerdas a las vigas de la gasolinera en la plaza y luego las sujetaron a los tobillos de los cadáveres. Mussolini fue izado primero hasta que su cabeza quedó a unos 2 metros del suelo. Sin duda, los partisanos actuaron por instinto más que por memoria histórica, pero en la Edad Media las personas eran colgadas boca abajo por crímenes de infamia. El rostro de Mussolini estaba cubierto de sangre y su boca abierta. La multitud vitoreó salvajemente. Los que estaban al frente escupían y arrojaban basura. Su ropa interior era visible a través de la bragueta abierta de sus pantalones militares. Claretta fue izada a continuación, con su falda cayendo sobre su rostro, revelando que no llevaba ropa interior. Un capellán partisano, don Pogliorolo, subió a una caja y, entre abucheos y gritos, metió la falda entre sus piernas. Tras levantar el cuerpo de Claretta, un súbito silencio cayó sobre la plaza. Un testigo dijo que el aire estaba cargado de una calidad opresiva, una atmósfera de expectación, como si todo esto fuera un sueño del que despertaríamos para encontrar el mundo sin cambios. El Duce estaba finalmente muerto, ejecutado sin juicio.
Un hombre se acercó y pinchó el cuerpo de Claretta con un palo, haciéndolo girar en la cuerda. Luego, otros 4 cuerpos fueron izados mientras la multitud gritaba. Colgarlos boca abajo fue un gesto simbólico del trato que los fascistas daban a sus enemigos. Este acto se realizó para confirmar públicamente su muerte y como un gesto de humillación y venganza partisana, ya que meses antes, los cadáveres de 15 partisanos antifascistas habían sido colgados en el mismo lugar. El cuerpo de Mussolini estaba tan desfigurado por los golpes que su rostro, una vez estampado en libros escolares y banderas, era casi irreconocible. Petacci sufrió un destino ligeramente menos horrendo. No contentos con desfigurar horriblemente los cadáveres, la multitud enfurecida también quería infligir violencia a personas vivas. A mediodía, llegó un camión con otro prisionero fascista, Achille Starace, uno de los antiguos y corruptos asociados de Mussolini desde los primeros días del fascismo. Extremadamente impopular dentro del partido, Starace había servido durante 8 años como secretario del partido fascista antes de que Mussolini lo destituyera en octubre de 1939 y lo nombrara jefe de Estado Mayor de las milicias. Menos de 2 años después, lo retiró de ese puesto. Ahora retirado, Starace había salido a correr esa mañana, como era su costumbre, y fue reconocido y arrestado por los partisanos. Lo llevaron a una escuela primaria para un juicio por un tribunal popular revolucionario, y fue rápidamente sentenciado a muerte. Los partisanos lo llevaron a Piazzale Loreto vestido con su ropa de correr. Un pelotón de ejecución improvisado de 3 o 4 hombres armados con ametralladoras lo esperaba. Starace fue colocado debajo de los cuerpos colgados y se puso en posición de firmes, haciendo el saludo romano con el brazo extendido hacia Mussolini. Gritó al pelotón: «Hagan esto rápido». En lugar de golpear e insultar a un hombre a punto de ser fusilado, sus últimas palabras fueron: «Viva il Duce». Los cuerpos permanecieron colgados durante horas hasta que los líderes del comité local decidieron que era hora de bajarlos. En un momento, la cuerda que sostenía a Mussolini fue cortada y su cuerpo cayó al suelo, haciendo que materia cerebral se derramara de su cráneo, volviéndolo aún más irreconocible. Los partisanos colocaron los cuerpos en cajas de madera con paja dentro y los llevaron a la morgue. La grotesca exhibición y abuso de los cuerpos perturbó profundamente a muchos amigos del Comité de Liberación. No eran personas sádicas, sino luchadores por la libertad que solo querían ver a su amada Italia libre nuevamente. Habían llevado los cadáveres a Piazzale Loreto para que la gente entendiera que se había hecho justicia y que eran libres nuevamente. No esperaban que el público reaccionara de manera tan sangrienta y cruel. Algunos partisanos confesaron más tarde que los eventos en Piazzale Loreto deshonraron su insurrección. Algunos incluso dijeron que no veían diferencia entre la multitud reunida allí y los fascistas que hasta entonces habían adorado al tirano. Winston Churchill escuchó la noticia mientras organizaba una cena en su retiro campestre. Cuando le informaron que Mussolini estaba muerto, compartió la noticia con alegría con sus invitados, diciendo: «La bestia sanguinaria está muerta». Sin embargo, cuando supo lo que había sucedido en Piazzale Loreto, quedó profundamente conmocionado. En un cable enviado a Sir Harold Alexander, Churchill expresó su absoluto disgusto. Lo consideró un acto cobarde. Estaba especialmente consternado al saber que la amante de Mussolini había enfrentado el mismo destino cuando sus crímenes, si lo sabía, eran infinitamente menores. Churchill prometió encontrar al cobarde que la había matado y expuesto su cuerpo en la plaza una vez que terminara la guerra. Pero nunca lo hizo. A las 7:30 de la mañana del 30 de abril, el profesor Caio Mario Cataveni y 2 médicos más realizaron una autopsia al cuerpo de Mussolini en el Instituto de Medicina Legal de Milán. Después, Cataveni escribió un informe detallado y manuscrito sobre sus hallazgos. Parte de él fue escrito en los márgenes de una página de periódico, aparentemente debido a la escasez de papel. El informe de Cataveni señaló que Mussolini había recibido 9 disparos mientras aún estaba vivo. La muerte fue inmediata, causada por 4 balas cerca del corazón. Una bala había perforado el antebrazo derecho del Duce. Tras la autopsia, su cuerpo fue enterrado en secreto en el campo 16, parcela 384 del cementerio de Musocco, en las afueras noreste de Milán, sin ninguna marca que indicara dónde descansaba. No se realizó autopsia al cuerpo de Claretta, pero fue exhumado públicamente el 12 de abril de 1947, a petición de su familia. El cuerpo de Claretta fue enterrado en un cementerio de Milán bajo el nombre de Rita Colfosco y solo fue entregado a su familia 11 años después, en marzo de 1956, cuando fue reenterrado en el cementerio de verano en Roma, en un sarcófago de mármol rosa coronado por una estatua de mármol blanco.
El cadáver de Mussolini es robado por neofascistas. Ese no fue el fin de la historia. Incluso en la tumba, Benito Mussolini no pudo descansar en paz. El 4 de mayo de 1945, el mayor Calvin S. Dreyer, consultor psiquiátrico del Quinto Ejército de los Estados Unidos, escribió al Comité de Liberación Nacional solicitando, como un gran favor, que se le permitiera obtener una pequeña muestra del tejido cerebral de Mussolini. Su carta indicaba que la muestra sería enviada al Dr. Winfred Overall Ser, director del Hospital St. Elizabeth, un hospital psiquiátrico en Washington, y que se usaría únicamente con fines científicos. La muestra fue entregada el 29 de mayo. Más tarde, la familia de Mussolini solicitó el fragmento de cerebro al Dr. Overall Ser, pero este ya había fallecido y se desconocía el paradero del fragmento. El Departamento de Estado asumió la solicitud, informando a la familia que no tenían objeciones para devolver el fragmento, pero nadie sabía dónde estaba.